Konnichiwa, somos Roca papá y mamá. Somos el humano de esta gata. Han pasado 3 meses y medio desde que llegó a casa. En apenas 3 meses y medio, crecen así rápido. Su crecimiento me llena de ternura, pero tener un gato también te cambia la vida. Hoy quiero contarles 3 formas en que un gato puede cambiar tu vida. La primera es los viajes y las salidas se ven limitados. Roca ya tiene 6 meses y ahora puede quedarse solo mediodía, pero al principio solo podía estar unas horas en su jaula y cuando teníamos que salir más tiempo, Roca Baba se quedaba en casa para cuidarla. Los gatos son muy sensibles a los cambios, por eso es importante reducir su estrés. Antes de conocerla, ya habíamos planeado un viaje largo y tuvimos que dejarla en un hotel para mascotas. Claro, eso significó más gastos y al volver notamos que comía menos durante algunos días. Con el tiempo aprenden a quedarse solo más horas y algunos dueños usan cuidadores o comedores automáticos. Aún así, lo que antes era un viaje sencillo y ya no se puede hacer tan fácilmente. Vivir con un gato cambia mucho la vida diaria. La segunda es, ya no puedes elegir libremente los muebles y la decoración. El problema de los arañazos es algo con lo que muchos dueños de gatos tienen que lidiar. Aunque tenemos cuidado, más de una vez Roca ha rascado la pared cuando no estábamos mirando. Por supuesto, la sofá estaba protegido con una funda y no se ha dañado. Los gatos tienen sus razones para rascar, así que no se trata solo de regañar. Cuando Roca rasca donde no debe, lo guiamos diciendo, aquí es donde puedes rascar. Y cuando lo hace bien, la felicitamos, poco a poco aprendiendo a usar su rascador. Aún así, a veces la alfombra sufre algún arañazo, pero seguimos educándola con paciencia. Si de verdad no quieres que tus muebles se dañen, es importante elegir materiales y diseños que se porten mejor a los gatos. La tercera es que mantener la casa ordenada se vuelve indispensable. En especial durante la etapa de gatito, es común que ocurra la ingestión accidental de objetos. Pero eso seguimos recordándoles a nuestros hijos que tengan cuidado para evitar accidentes. Debemos asegurarnos de que cosas como cebolla, chocolate o uvas a que a los niños les encantan no caigan al suelo para que el gato no la coma. Incluso con mi dulce favorito, el mazapán, tengo que tener cuidado. Además, los gatitos suelen morder cables, lo que puede causar descargas eléctricas o incluso incendios. En mi caso, ya me ha pasado varias veces que mordía algunos cables. Puede sonar exagerado, pero cuando salimos con varias horas, colocamos protectores para que no pueda acercarse a los cables y usamos cubiertas especiales para que no lo muerda. Los gatos son más traviesos de lo que uno imagina. Con el tiempo se calman, pero prefiero ir adaptando la cosa poco a poco sin prisas. Sobre todo si vives solo, es importante tomar estas precauciones desde el principio. Vivir con un gato puede tener sus desafíos, pero también trae muchísima felicidad. Espero que esto sea útil para quienes están pensando en tener uno. Nos vemos en otro video. Chao.